Y este 1 de enero, como es habitual tras un proceso electoral en Brasil, va a asumir el nuevo presidente, el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva, quien tomará la presidencia del país en medio de violentas protestas contra su investidura. Estamos ya en contacto con Cristian Castro, director de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, para analizar esta noticia. ¿Cómo está, Cristian? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola Marco, muchas gracias por la invitación. Cristian, primero quisiera consultarle sobre este escenario, este contexto en el que se va a desarrollar este cambio de mando ahí en Brasil. Un contexto bien violento. Han ocurrido detención de empresarios, por ejemplo, con verdaderos arsenales de armamentos en sus viviendas o en lugares de su propiedad. Hay mucha tensión, hay muchas manifestaciones también contra la llegada de Luis Inácio Lula da Silva al poder tras este proceso electoral que se llevó a cabo en estos últimos meses de este año 2022. Sí, se ve que está bastante agitado y eso tiene que ver con un tema bastante estructural en la sociedad brasilera. Y lo que estamos viendo es una manifestación del tipo péndulo política, de pasar de un extremo al otro. Y en este caso, la asociación que se hace entre el cambio de mando tiene que ver también con un tema de desigualdad, de racismo, que ha venido siendo acumulado en el discurso y en la esfera pública brasileña en los últimos años. Entonces, el encuentro de esos discursos simplemente genera violencia. Y uno puede hacer la asociación entre, por ejemplo, el discurso segregador de Bolsonaro y Donald Trump. Y por otro lado, como también existe una izquierda progresista que está apoyando no solo al caso de Lula da Silva, sino a otros movimientos progresistas en el mundo. Entonces hay un encuentro ideológico, en cierta forma, en Brasil en este momento. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la violencia que se vive hoy en Brasil con lo que ocurrió también, por ejemplo, antes de las elecciones anteriores, cuando salió electo finalmente Jair Bolsonaro, quien asumió la presidencia y que la deja ahora en estos últimos días de enero? Considerando, por ejemplo, que durante la campaña anterior, el propio Jair Bolsonaro incluso fue apuñalado en medio de un acto de campaña. Sí, hay una violencia estructural en la sociedad brasilera que está en muchas otras sociedades y que tiene que ver con ciertas pulsiones de jerarquía social, racial en este caso, que siguen operando en nuestras sociedades y en donde el control de los medios de comunicación por parte de la sociedad, en este caso por la derecha, hace que ciertos discursos sean más visibles y se va generando ciertos ambientes donde se asume que la violencia viene de cierta parte o se adjudica la violencia a cierto grupo. Entonces es bien complicado como tema porque tiene que ver con un racismo estructural en la sociedad brasilera, que es una sociedad que tuvo un pasado esclavista, donde funcionó en base a jerarquías sociales raciales y que a pesar de que las naciones que se construyeron después de la abolición de la esclavitud prometieron igualdad ante la ley, la historia ha demostrado que eso no ha pasado. Entonces, el cambio y la asociación que hay entre un PT más ligado al mundo popular y Bolsonaro más ligado a las élites hace que se cristalice una suerte de vieja disputa entre la élite y los excluidos, que uno puede cristalizar en esta disputa entre el PT y el mundo de la derecha ultraconservadora brasilera. Ahora centrémonos en la figura de Jair Bolsonaro. Se habla mucho en los medios brasileños que muy probablemente, de acuerdo a lo que ha trascendido en la prensa brasilera, no esté presente en el cambio de mando. Se ha hablado incluso que podría viajar a Estados Unidos, se habla que podría pasar estos días en la residencia de Mar-a-Lago del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o quedarse en la vivienda de un empresario amigo en Orlando, en el estado de Florida. ¿En qué pie queda Jair Bolsonaro, este presidente ya saliente de Brasil, un presidente que, siguiendo también un poco el guión de lo que fue Donald Trump, no reconoció directamente la victoria de Lula da Silva en las elecciones de noviembre? Ese es un gran punto, Marco, y tiene que ver con una nueva política que ya nació hace un tiempo, que tiene que ver con las redes sociales y con la performance política.
Es mucho más potente una reacción de ese tipo de Bolsonaro que asumir, como cualquier otro presidente, entregar el mando como cualquier otro proceso político normal, entre comillas, pero no decide hacer, como muy bien dices tú, una performance del tipo Trump, que es como la del picado, en cierta forma, y que tiene que ver con una alta conciencia de ver la esfera pública y entender que las redes sociales construyen gran parte de la narrativa que alimenta la política hoy día. Entonces, está muy consciente de los impactos en redes sociales que generan ese tipo de acción. Y si uno lo liga a cierto orden colonial que también está en disputa y en tensión en Estados Unidos con Trump, como un tipo racista, homofóbico, etcétera, hace que la política sea muy complicada hoy día, porque las viejas pulsiones coloniales racistas tienen nuevas caras y tienen nuevas velocidades para ser difuminadas en la esfera pública. Y me parece a mí que gente como Bolsonaro y Trump lo entendieron hace rato y hacen uso y abuso de esa política. La política chica en cierta forma, pero muy amplia en su impacto por las redes sociales. ¿Y qué podemos esperar de la figura de Jair Bolsonaro, por ejemplo, durante la administración de Luis Ignacio Lula da Silva, una vez que asuma la presidencia Lula este 1 de enero? ¿Se podrá llegar a alzar quizás como el gran líder opositor en Brasil o es más esperable quizás que quede relegado quizás a un segundo plano en la política brasileña? Hay que recordar que Lula no solo llega ahí por el PT, llega por una alianza política. Entonces Bolsonaro es muy probable que adopte el mismo guión de Trump y trate de convertirse, como dices tú, en una suerte de figura tótem de la derecha, pero también es muy probable que comiencen bastantes investigaciones sobre su mandato. Entonces el futuro político es más bien poco definible, y para un historiador hablar del futuro es uno de los errores más básicos que no haría. Y más en una política brasilera donde tuvimos a Lula encerrado en la cárcel hace no mucho tiempo atrás. Entonces es muy arriesgado vaticinar la política brasilera. Pero es muy probable que él intente seguir el guión de Trump, como dicen. Claro. Y ahora, ¿qué escenarios principales, cuáles van a ser quizás los principales desafíos que va a tener que enfrentar Lula da Silva en su llegada al poder, considerando todo este contexto de tensión, este contexto que mencionas, Cristian, por ejemplo, de este racismo bien arraigado en la sociedad brasileña, muy colonial también? ¿Cuáles son, bajo esta misma perspectiva, los principales desafíos que debería o que va a estar enfrentando, al menos en esta primera parte de su mandato, de su segundo mandato, Luis Ignacio Lula da Silva? Lo interesante que tiene una de las primeras medidas y anuncios que ha hecho es que se hace cargo justamente de lo que estaba hablando, porque hay una noción de que Brasil, que es el encuentro entre el mundo afro y el mundo portugués, pero también hay una pata indígena y Lula está haciéndose cargo de ese mundo y acaba de nombrar a la primera ministra indígena en la historia de Brasil. Me da la impresión de que Lula está construyendo una narrativa que trata de dialogar con su historia y que trata de reconstruir el tejido social que él siente que construyó en su primer mandato, cuando logró no solo cambiar la imagen de una izquierda, que ya no era una izquierda que apuntaba al anticrecimiento, sino que supo hacer las alianzas necesarias con el empresariado y logró tener a Brasil dentro de los países con mayor crecimiento económico. El desafío que tiene Lula es volver a encantar al capital para que se le sumen al proyecto que él busca reconstruir de redistribución de la riqueza, que es una suerte de viejo discurso latinoamericano que lamentablemente no pierde vigencia porque estructuralmente las desigualdades en muchos de nuestros países
siguen. Y Lula se sabe ese libreto de memoria. Él es un líder del siglo XX en muchos sentidos. Tiene que, me imagino, lidiar con las nuevas narrativas que tiene la izquierda con respecto a los derechos humanos, con respecto al feminismo, con respecto al medio ambiente. Entonces su desafío es interpretar esas nuevas narrativas de izquierda y hacerlas atractivas, entre comillas, para el capital y el mundo de la política más dura en Brasil. La gran gracia que tuvo Lula para la elite brasileña en su primer mandato es que supo ser un director de orquesta donde, por lo menos en performance, se escuchaba a todo el mundo. Lo que vino después fue un desprestigio al PT y a él, que buscó presentarlo como un corrupto y al PT como el lugar que alberga la corrupción en Brasil. Entonces Lula también tiene ese desafío, tiene que deshacerse de esa asociación. Pero como te digo yo, tiene que hacerlo todo, como dirían los brasileños, a la brasilera, negociando. Y ahora, considerando este giro que ha tenido Latinoamérica, Sudamérica en general, hacia la izquierda, en algún momento tuvimos una gran cantidad de mandatarios ligados a la centro derecha, ahora cambia un poco, se mueve un poco el péndulo hacia la izquierda. ¿A qué contexto llega a insertarse Lula da Silva hoy en día en Sudamérica principalmente? Tenemos aquí en Chile al presidente Gabriel Boric, está en Argentina Alberto Fernández, está Luis Arce, estuvo Pedro Castillo, ahora expresidente, está Dina Boluarte ahora como presidenta. Pero ¿a qué contexto, a qué escenario internacional llega Luis Ignacio Lula da Silva aquí en América Latina, en Sudamérica? Llega a un contexto totalmente distinto al cual él asumió en la primera, hace 20 años atrás. Y tiene que ver con que el mundo cambió y Latinoamérica cambió en un sentido, yo diría, clave, que en cierta forma explica la emergencia de personas como Bolsonaro, Kast, que tiene que ver con el agotamiento, creo yo, de la hegemonía de la narrativa de la centroizquierda del periodo post-dictadura. En Latinoamérica existieron dictaduras en distintas latitudes. Tuvimos lógicamente vuelta a la democracia y durante ese periodo que fueron los 80, 90 y comienzo de los 2000, la hegemonía en el control de la producción de narrativas explicativas de América Latina estaba en la centro-izquierda. Eso cambió y hoy por hoy en la esfera pública tú tienes a gente como Kast o Bolsonaro cuestionando temas que para nosotros eran el mismo común múltiplo hace 20 años atrás, con comentarios homofóbicos, con comentarios abiertamente racistas. Hay una disputa por el control del discurso en la esfera pública y me da la impresión de que en ese sentido Lula llega a un mundo distinto. Como te decía hace un rato, Lula es un político de fuste, de viejo cuño, como digamos, a la antigua, pero él tiene que adaptarse a este nuevo mundo. Yo creo que ese es el mayor desafío que tiene, que cambió un poco el mundo y la izquierda tiene que adaptarse justamente a tratar de repensar narrativas aglutinadoras que rompan con las narrativas clásicas de la Guerra Fría. Eso es el gran tema. No hay macro relato que unifique una izquierda, y ese es uno de los desafíos de Lula, del presidente Boric, entre otros. Claro, un escenario que se comienza ya a vislumbrar a partir de este fin de semana. 1 de enero es la fecha del cambio de mando ahí en Brasil. Deja el poder Jair Bolsonaro, asume como presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esto en medio de la interrogante de si va a estar o no presente Jair Bolsonaro. Aparentemente todo indicaría que esto no será así. Él aparentemente viajaría fuera del país hacia Estados Unidos, de acuerdo a lo que circula ahí en los medios brasileños. Soy Cristian Castro, director de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.